Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y viéndome un poco como Gilberto Herrera porque me toca cortarme el cabello. Bueno, hoy les quería hablar de una reflexión que estaba haciendo con base en lo ocurrido a las últimas semanas de noviembre. Hubo una manifestación en la que un montón de feministas llegaron y empezaron a tumbar, romper cosas, a hacer pintas, dañar la ciudad. La manifestación en sí, la marcha en sí, no fue ese el propósito. Iban con pancartas, iban con letreros protestando sobre el incremento en la inseguridad, sobre todo la inseguridad hacia las mujeres en México. Muy válida la protesta, o sea, en ese sentido muy válida. Ya el hecho de que se enfoquen solo en las mujeres es algo que a mí no me parece, pero en general yo pienso que cualquier protesta contra la inseguridad es total y completamente legítima, ya sea que su enfoque sea hacia las mujeres, que sea hacia los hombres, que sea hacia quien sea, hay que combatir la inseguridad. Eso es algo totalmente legítimo. El problema se origina de lo que se podría decir son integrantes no autorizados. Bueno, es que justamente es una protesta ciudadana, entonces no hay ninguna regla, no hay ningún sistema, no hay ningún registro de integrantes más que no autorizados, ¿cómo decirlo? De integrantes que no estaban coordinados con el resto de la protesta y que intencionalmente no estaban coordinados con el propósito de hacer daño. Eh, ya otros han hablado de este tema, de la teoría de los cristales rotos, entonces yo nada más lo voy a cubrir a grandes rasgos en lo que voy a decir. Pero básicamente estas personas que hicieron destrozos están contribuyendo al incremento al crimen. ¿Cómo? De acuerdo con la teoría de los cristales rotos, justamente cuanto peor se encuentra una ciudad en cuanto a apariencia, más crimen habrá en ella. ¿Por qué? Porque a la gente le importa menos su ciudad, su bienestar, el bienestar de los demás. Básicamente, si tú tiras basura en la calle, alguien más va a tirar basura y eventualmente todos van a estar tirando basura porque todos lo hacen. Esa es más o menos la idea detrás de la noción de la teoría de los cristales rotos, que se ve a diario en zonas de alta criminalidad. Llego cerca de una zona de alta criminalidad y las partes de esa zona donde justamente ocurre la actividad delictiva están justamente en muy mal estado. Esto nos lleva a lo siguiente. Estos grupos feministas en realidad contribuyen a un incremento en la actividad criminal, contribuyen justamente a que las cosas estén mal. No ayudan realmente a la sociedad, no ayudan ni siquiera a su movimiento, no ayudan para nada a las mujeres, ni es realmente su intención. El propósito de estos grupos feministas son grupos marxistas, o sea, ideológicamente marxistas, están alineados con organizaciones, por ejemplo, como Antifa, que es una organización terrorista, justamente, bueno, declarada como organización terrorista por varios grupos gubernamentales de diferentes partes del mundo, incluyendo Rusia, Estados Unidos, etcétera. Estos grupos operan de esa forma, van y hacen destrozos, destruyen la ciudad y básicamente dejan en ruinas todo y con eso desestabilizan los países. Su objetivo. Su propósito es justamente desestabilizar para imponer básicamente una nación supremacista. No es broma. Debido a su ángulo, o sea, no solo son feministas, sino que su ángulo es justamente de supremacía femenina. este, Debido a su ángulo supremacista, lo que quieren es justamente desestabilizar el gobierno e imponer una especie de matriarcado autoritario comunista. No es broma, hablan incluso de eso ellas mismas, esas son sus consignas. Incluso se ve en la forma en la que trataron a las oficiales de policía que fueron a detenerlas, porque si había oficiales de policía mujer ahí y las acusaban, por ejemplo, de traidoras de género, cosas así. Estos argumentos justamente nacen de la ideología marxista, en la cual, por ejemplo, cualquiera que sea clase obrera y no quiera convertirse al comunismo es considerado un traidor de clase. De ahí viene esa consigna de acusarlas de ser traidoras de género, cuando básicamente lo único que estaban haciendo es por lo que se les paga, ¿no? Que es detenerlas a ellas. De nuevo, ellas no eran parte del plan de manifestación. El plan de manifestación incluso lesionaron a manifestantes. El plan de manifestación era ir y protestar muy válidamente sobre una situación de violencia que ya nos tiene harta a todos. Ahora bien, no solo sus intenciones no son realmente ayudar a las mujeres, sino imponerse políticamente.
sino que lo que hacen es contraproducente. ¿Qué es lo que me vas a decir entonces? ¿Qué es lo que realmente funciona? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, ponerles mano dura a los criminales, honestamente. O sea, la verdad yo pienso que los violadores sí se merecen lo peor que les pueda pasar. O sea, si alguien es realmente un violador, si alguien es encontrado culpable de ser un violador, se merece lo peor que le pueda pasar. Y si alguien está en el proceso de violar a alguien, de matar a alguien y se muere, muy válidamente, como dice un amigo mío, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. O sea, eso es la verdad. Desafortunadamente, en muchos países de Latinoamérica hay muchas organizaciones criminales que básicamente son organizaciones terroristas. Y en muchos países de Latinoamérica el gobierno protege a los criminales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México es infame por ello. También desafortunadamente no hay una segunda enmienda como la de Estados Unidos. Tenemos una ley de posesión de armas, pero no es como en Estados Unidos, aunque en un principio lo era. E incluso en Estados Unidos hay lugares en los que se está perdiendo. La ley de portación de armas original de posesión de armas original de Estados Unidos era la siguiente: el derecho a poseer un arma para defensa propia o con el propósito de organizar milicias de autodefensa no debe ser infringido. Por lo que es lo mismo, todos los ciudadanos tienen el derecho a poseer un arma para protegerse o para rebelarse contra el gobierno. Esto se escribió justamente cuando, tras la independencia de Estados Unidos, y se mantuvo durante la guerra de secesión y se mantuvo básicamente sin modificaciones hasta el periodo en el cual justamente de nuestra sociedad cambió, que fue durante el siglo XX. Nuestra constitución está profundamente basada en la constitución de Estados Unidos, o sea, la constitución que escribió el señor Carranza está profundamente basada en la constitución de Estados Unidos tras la guerra de secesión. Por eso es que en nuestra constitución no es ilegal institucionalmente el racismo, por eso es que en nuestra constitución está prohibida la esclavitud, por eso es que está la ley de libertad de expresión, por eso es que hay una ley de posesión de armas. Desafortunadamente, tras lo ocurrido en Tlatelolco, diferentes organizaciones gubernamentales alteraron la constitución de manera que no implicara una amenaza para ellos. Este, también en Estados Unidos, el Partido Demócrata ha tratado de quitarle, de ser necesario por la fuerza y de manera violenta, las armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses, lo cual es por lo que muchos estadounidenses no soportan a los demócratas. Ah, En cuanto a esta situación, básicamente lo ideal sería que tú básicamente tuvieras el derecho y la libertad de matar a un violador si te está tratando de violar, matar a un asesino, terminar con la inseguridad, matando a los causantes. Ahora bien, dirás, pero es que no se puede, entonces lo que hacemos es hacer destrozos. ¿Por qué? En realidad eso solo te afecta a ti y a los ciudadanos. A ti porque si tú pagas impuestos, adivina de quién va a salir la reparación. Porque lo van a reparar, porque van a pagar por restaurarlo. No es como que lo vayan a dejar así. No has tumbado al gobierno primero. Primero tumbas al gobierno, después los monumentos. Y yo no pienso que sea buena idea tumbar los monumentos, pero la cosa es que van a pagar por restaurarlo. ¿Y a quién crees que le va a costar? A ti. Va a salir de tu dinero, va a salir de tu bolsillo, de tus impuestos. Además de todo, no solo pintaron edificios y monumentos del gobierno, también llegaron e hicieron destrozos en propiedad privada. A mí se me haría muy jodido que alguien viniera a mi casa a hacerme eso. Desafortunadamente tampoco podemos defendernos de eso porque básicamente en una situación ideal uno podría romperle la cabeza a golpes a un violador hasta que se muera y uno podría llenarle de plomo la cabeza a una feminista por acercarse a querer romperme las ventanas. Es así como aplicaba en Estados Unidos hasta que hubo algunos cambios, pero hay leyes que lo aplican así. Lamentablemente esa no es la ley aquí en México. Am, También lamentablemente mucha gente no entiende que eso de ese espíritu revolucionario es una estupidez. Que el revolucionario, como bien lo enseña Max Stirner, no es sino un idiota que viene a quitar a un tirano para imponer al suyo. Y esa es una realidad. Lo he mencionado antes, por ejemplo, en mi video sobre la esposa de Juan de Lavoisier, lo he mencionado en otros videos previos sobre política. No está bien.
lo que están haciendo estas personas no es efectivo y me vas a decir, ok, ¿a quién voy y entonces a quién voy y le rayoneo? Bueno, si realmente quisieras y rayonarle a alguien que realmente sea culpable del problema, vas, te plantas en la casa de un político y le rayoneas y te van a agarrar a macanazos y nadie le gusta eso. O te pones frente a la jefatura de policía, vas y la rayoneas y te van a agarrar a macanazos y a nadie le gusta eso. Justamente esta táctica que están haciendo de dañar monumentos es una táctica cobarde, ineficaz y contraproducente para la protesta legítima de oposición a la inseguridad. No estoy diciendo que la violencia no sea la solución en algunos casos, pero estoy diciendo que esa violencia no es la solución. Porque no estás yendo contra el que merece la violencia, estás yendo contra el pueblo, estás yendo contra nosotros y contra ti mismo si pagas impuestos. Estás yendo contra los ciudadanos, estás yendo contra tu cultura, contra tu historia, porque los monumentos son historia. También por eso es que los quieren destruir estas feministas, porque lo que quieren es hacer una jugada como la de Mao Zedong, de tratar de tapar toda la historia de su país y reiniciar el país. Eso es algo que hacen muchos movimientos cuando se trata de destruir una cultura, primero destruyen su historia. Entonces, por eso también me opongo a la destrucción de estos monumentos, porque el monumento es una pieza de piedra o de metal, de bronce, pero la historia que representan es algo que se debe preservar. Por eso también me opongo a eso, a la destrucción de monumentos, no a la destrucción de propiedad gubernamental como tal. Plántense frente al Palacio de Gobierno y vayan y pintarrajen, agarran a macanas, vayan y echenle un maldito huevo al presidente o al alcalde o a lo que sea de tu zona, pero te agarran a macanazos. Justamente el plan no es protesta con esta gente, el plan no es detener el crimen, el plan es destruir tu civilización. Por eso es que no debemos de estar de su lado, aunque estemos a favor de la protesta, aunque estemos en contra del crimen. Todos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el crimen está mal. Y todos estamos de acuerdo en que no se debe permitir que un violador siga en las calles y que debería de ser ejecutado. Personalmente yo pienso que los violadores, pero los que han sido agarrados culpables, incluso los que se jactan, los violadores deberían de ser ejecutados públicamente, en mi opinión. Yo soy alguien que tiene algunas ideas un poco radicales en cuanto a la ley, pero que son más efectivas que lo que tenemos, no lo mejor. Y sí, son radicales. Pero mi propuesta, por ejemplo, sería, ok, abolimos la edad de consentimiento sexual. A partir de ahora es a partir de la pubertad, pero los violadores son ejecutados públicamente. Entonces, créanme, va a haber menos abuso sexual. Los violadores deberían de ser ejecutados públicamente. No es broma, no es broma. O sea, si son culpables, sobre todo si se jactan, o sea, porque por ejemplo hay violadores en serie, como han sido incidentes como por ejemplo uno muy infame en Latinoamérica que era, le llamaban el monstruo de los cañarruzales. Gente así merece ser ejecutada públicamente. Los criminales deberían de ser castigados con mano dura, la verdad. Actualmente eso no pasa. Y no hablemos ni siquiera de crimen organizado. El crimen organizado aquí ni siquiera es tan relevante como es la situación con los criminales individuales. Porque, por ejemplo, los violadores, los asesinos generalmente van por su cuenta, sobre todo los asesinos seriales. No es ay, tenemos una mafia de asesinos seriales. No, no, no. La mafia está metida, por ejemplo, en el tráfico de armas, de drogas, cosas así. En este caso, en realidad, en general, son principalmente no organizaciones criminales, sino criminales sueltos, que las autoridades no tocan porque derechos humanos o porque no tienen tiempo. Ese también es otro problema y eso también es una posible solución. La verdad, México, en general Latinoamérica y en general casi todo el mundo, tiene problemas justamente con su fuerza de policía porque cuanto más grande es un país, más difícil es tener literalmente un patrullero en cada esquina. Hay muchos lugares en los que justamente son pequeños o donde está muy bien organizada la policía y tienen un patrullero en cada esquina y entonces hay menos crimen. Hay gente que no se siente cómoda con eso, también cabe mencionarse. Yo pienso que sí se necesita que haya un patrullero en cada esquina donde haya alta criminalidad. Y esa sería una solución posible. Pagar seguridad privada también sería una solución posible. Es que ahí está la cosa, hay soluciones, no se han implementado. De hecho, yo pienso que la seguridad privada y el armarse independientemente del gobierno sería una mejor opción porque el gobierno generalmente no le importamos mucho y muchas veces usa a la policía simplemente para tenernos controlados. Sí,
Nos dice que están ahí para protegernos, pero si se dan cuenta que no hacemos nada si no nos protegen, o sea, que no le hacemos nada al gobierno, que nos hacemos daño entre nosotros si no nos protegen, nos dejan de proteger, porque entonces nada más para lo que los usan es para controlar. Lamentablemente yo sé que mucha gente se va a sentir ofendida. Y desafortunadamente estas consignas que han usado estas feministas sí son atrayentes a la gente porque apelan a la parte sentimental, apelan al miedo, al enojo, a la tristeza, al sufrimiento, a la pérdida. Yo entiendo que mucha gente se siente devastada cuando le pasa a algún miembro de su familia, a un amigo. En este caso, siendo que hay muchos casos en los cuales van contra las mujeres, sí, sí entiendo que la gente se sienta devastada y creo que ya he mencionado antes que los seres humanos reaccionan más a la pérdida de una mujer por la cuestión reproductiva. Entonces sí apela a nuestro instinto más bajo. Los consignas justamente manipulan mucho la parte sentimental, pero cuando uno lo ve racionalmente y se enfoca uno en los resultados, uno se da cuenta que en realidad están haciendo más daño que beneficio. Y de hecho a mí me preocupa mucho eso porque mientras sigan haciendo esto y destruyendo la ciudad aumenta la criminalidad y justamente nos exponen a que sigan pasando las cosas, a que sigan violando gente, a que sigan matando gente. La solución no es fácil, la solución no va a venir de hacer destrozos, la solución no va a venir de ser destructivo de esa forma. La solución sí puede llegar a ser violenta, la solución sí puede llegar a la violencia, como ya dije, ejecutar públicamente a los violadores. Este, pero no es la solución, no es de obvio, los asesinos también, ¿no? Porque luego hay violadores que cuando saben que se les castiga matan a su víctima para ocultar la evidencia. Es obvio, si le va todavía igual o peor, si aparte de todo la mata, pues es más fácil que los caguen. También se necesita una mejor fuerza forense, se necesita una mejor fuerza de policía, sí se necesitan renovaciones en cuanto a la forma en la que se hacen las cosas. Lo que no se necesita es ir y tumbar un monumento que no va a hacer ninguna diferencia. Eso es algo que debe de uno entender. Tumbar ese monumento no va a tener ningún impacto y que te estás descargando, te estás desquitando, estás desahogando tu enojo. ¿De qué sirve? Mejor usa ese enojo y enfócalo. Enfócalo en las verdaderas soluciones, enfócalo en combatir el problema. Yo creo que si hubiera un grupo de vigilantes que justamente se encargara de andar metiéndose en los callejones o cosas así para detener actividad criminal y entregando a los criminales ante la policía, la gente no protestaría, obvio, si matan a los presuntos criminales es más fácil que la gente se oponga, pero si van y los entregan a la policía, básicamente que fueran patrullando, y básicamente si cachan a alguien que está tratando de hacerle daño a una persona, lo agarran, lo detienen, lo amarran y lo entregan a la policía, yo creo, yo creo que sería más difícil que la gente se les oponga, y sería justamente enfocar esa agresión, esa violencia al verdadero problema, y no ir contra monumentos que la verdad los tumbas y que los van a reparar con tu dinero. No funciona, no funciona. Bueno, eso es todo por hoy. Santi Guerrero se despide. Si les gustan los videos como este, son todos los sábados. Si les gusta este video, denle pulgar arriba. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Que tengan un excelente día.